Y llegamos a la proclamación de la palabra, que es la siguiente parte de nuestro programa. Vamos ahora a preparar nuestro corazón para escuchar el mensaje de este día. La lectio divina se anuncia en nuestro boletín. Ahora es en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21. Capítulo 21, vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 17 de manera alternada. Así que comienzo en el primer versículo y nos vamos siguiendo hasta encontrarnos y leer juntos el versículo 17. Claro, ya todos sabemos porque lo hacemos así cada domingo, pero siempre tenemos visitas, tenemos la gran bendición de tener personas que nos visitan, entonces damos siempre la indicación para que también ellos puedan seguirnos de esta manera. Entonces doy lectura al primer versículo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ninguno hiciste en la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, y dejándolos salió fuera de la ciudad, y posó allí. Amén. En respuesta, ahora entonemos el himno 97, Tierra bendita y divina. Gloria inolvidable.
Estamos así atentos para escuchar el mensaje de este día, el Evangelio del Reino. Tomen su lugar, por favor. Sí. Vayamos ahora a los Santos Evangelios y localicemos el Evangelio según San Mateo. En este Evangelio vamos a buscar el capítulo 4 y fijaremos nuestra atención en el versículo 17. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Si ya lo tenemos, entonces vamos a darle lectura juntos. Dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Rey y nuestro Padre, estamos una vez más reunidos en este lugar, en el día que tú has establecido, para que contemplemos la creación, obra de tus dedos, y para que miremos, Señor, cómo tú la sustentas, por amor a ella y por amor a tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque también tú nos has convocado para darnos este día descanso en ti, descanso en tus promesas, descanso, Señor, también el que necesita nuestra alma, nuestro espíritu. Dios y Padre Santo, pero también porque nos has dado encomienda proclamar tu poderoso Evangelio. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo, usando tu palabra, Señor, llegue primeramente a nuestros corazones y nuestras vidas sean transformadas, de manera que nos convirtamos en piedras vivas que dan testimonio del mensaje restaurador, no solo de nuestras vidas, de nuestro ser, sino también de esta creación a la cual tú amas tanto. Te pedimos que ese cambio, Señor, que hagas en nuestras vidas sea total, radical, universal, en todos los aspectos de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues estamos entonces en el sexto y último domingo de Cuaresma, con el cual se inicia el periodo llamado Semana Santa. Y en esta fecha, como lo marca el Evangelio y como lo ponen en las editoriales de las que han publicado las Escrituras, dice la entrada triunfal. Y ya en otras ocasiones hemos hablado de este pasaje y hemos mencionado que la entrada del Rey, porque Jesús es Rey, ahora Él se va a declarar abiertamente como Rey. Ahora Él públicamente va a decir: sí, soy el Rey. Y hemos dicho que esta es una profecía de la entrada triunfal de su regreso al cielo, con fanfarrias, con cornetas de ángeles. Nuestro Señor, habiendo cumplido su misión de restaurar el cosmos entero, la creación entera, incluyéndonos a nosotros mismos, ahora regresa. Padre, he cumplido con tu palabra. Pero también es una profecía de la entrada triunfal a los corazones de cada uno de los elegidos. Porque ¿quién de nosotros, hermanos, en el primer llamado hemos llegado, como en el encuentro del Señor con Saulo, que cae de rodillas y dice: Señor, ¿qué quieres que haga?
Ha habido casos, pero la verdad son muy contados, hermanos. Tenemos un corazón duro, un corazón de piedra. Somos indolentes, somos indiferentes, somos ciegos al amor de Dios. No podemos ver que es su amor el que nos ha traído aquí. No podemos entender que Él trae palabras de amor a nuestros oídos, palabras de amor a nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo haciendo esa obra, poco a poco, hasta que llega el momento que doblamos nuestra rodilla, doblamos nuestra cerviz, claudicamos en nuestro corazón, y entonces, como ese incrédulo Tomás, decimos: Señor mío y Dios mío. Es la entrada triunfal del Señor a nuestros corazones, transformando entonces nuestras vidas. Y eso es cierto. Pero en este versículo que acabamos de leer, el maestro señala dos tesis muy importantes que también debemos de tomar en cuenta. Dos tesis del Evangelio de las cuales no podemos evitar. Si queremos predicar un Evangelio completo, es insoslayable que tomemos en cuenta la totalidad de este mensaje del Evangelio. Y son dos asuntos muy importantes: la conversión y el reino. No podemos separar uno del otro, porque son muchos los evangelistas que nos hablan de la conversión y dicen: hizo profesión de fe, y a partir de que dijimos Señor mío y Jesús mío, ya hemos sido convertidos, y parece que ahora sí ya podemos hacer lo que queramos, como si hubiéramos comprado nuestro lotecito allá en el jardín guadalupano y nomás esperáramos el día que nos lleven a nuestro nicho. La conversión es una parte, pero también tiene que ver el reino. Jesús no vino anunciando salvación, vino hablando del reino. Y esa es otra parte que no hemos considerado, otra parte que se nos ha olvidado. Estamos muy cómodos en nuestros sillones, en nuestras bancas de iglesia. Estamos muy cómodos participando en el coro, participando en campañas de evangelismo, cosas que debemos de hacer. Pero el mundo, la creación, sigue cautiva. Sigue cautiva en manos de hombres irredentos. La justicia proclamada por hombres caídos. La totalidad de la vida. No estamos involucrados allí. Si trabajamos es porque tenemos que comer. Si tenemos negocios es porque queremos ciertas comodidades. Pero muy difícilmente vemos que nuestra lucha está allá afuera. Aquí nos sentimos Goliaths. Aquí nos sentimos gigantes. Pero afuera guardamos silencio. Calladito te ves más bonito. La conversión y el reino son dos elementos intrínsecamente conectados. Estos fueron los mismos temas de Juan el Bautista: arrepentimiento y reino. Fue la misma reconvención que el Señor le hizo a Nicodemo. No vas a poder ver el reino si no naces de nuevo. Entonces vean las dos cosas juntas. La predicación de los apóstoles fue también el reino. Los últimos 40 días de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra también fueron por el reino. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Por qué no hemos tomado esa parte de nuestra vida? Esa parte de nuestro testimonio cristiano. ¿Por qué somos abúlicos e indiferentes a esta demanda?
una breve explicación de este versículo nos dirigirá hacia el tema que me propongo presentar hoy. Tanto Juan el Bautista como el Maestro usan la misma frase: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Primero dice es arrepentimiento, pero también habla del reino. Hay un deber y hay una tarea en ese reino. Esta palabra, que en su primera luz al mundo conocido en el Imperio Romano lo vio en latín, la palabra que aquí dice arrepentíos, en latín dice penitentiam, penitencia, transliterado. Una idea muy lejana de lo que nosotros creemos o de lo que nos enseñaron como penitencia. La penitencia, en la perspectiva papista, es te condono tu deuda a cambio de un módico adelanto. Eran tantas las penas o tantas las cargas que les condonaban algo a cambio de una penitencia. Una ofrendita generalmente era. Pero ese no es el sentido. De hecho, cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis, la primera tesis que presenta allí, presenta esta palabra, penitentiam, pero al mismo tiempo explica lo que significa penitentiam. Esta palabra penitentiam es la traducción latina de la palabra griega en la que fue escrita el Nuevo Testamento, el koiné, metanoite, que significa radicalmente conversión. De hecho, algunas Biblias, algunas ediciones de algunas Biblias, en lugar de usar la palabra arrepentidos, dice conviértanse. Y la palabra hebrea no está muy lejos del mismo significado. Hitzru, conviértete. Metanoiete, conviértete. Latín, penitentiam, conviértete. Entonces, Dios está demandando, primero que nada, conversión. No puedes decirte cristiano si tu vida es exactamente igual que antes. Si eres indiferente al mandato cultural, si eres indiferente al mandato sobre el reino. Esa es la vida cómoda de muchas iglesias. Pero no pueden ver el trabajo que hay allá afuera. Porque la segunda palabra que usa el maestro es reino. El reino de los cielos. En griego no hay mucha dificultad. O basileus, el reino. Pero sus implicaciones. Para nosotros en la actualidad, la palabra reino no tiene significado. Para nosotros es república, presidentes, que es que democracia, digo que es que democracia, etcétera. Entonces la palabra reino pues no nos dice mucho a nosotros. Pero esto es lo que queremos explicar ahora. Y esta es la tarea ineludible que nosotros tenemos. Por eso el tema de hoy es el Evangelio del Reino. No es el Evangelio de la salvación, es el Evangelio del Reino, que incluye y demanda conversión, sí, porque es necesario hacer de nuevo, o de otra manera no podemos ver el reino. Vamos a discutir este tema en dos simples puntos. 1, el establecimiento del reino. Y 2, la manifestación de la gracia del reino. Estamos acostumbrados
a reconocer el capítulo primero de Génesis como el de la creación. Y de hecho, sí habla de la creación. Sin embargo, debe quedar claro para nosotros que en este capítulo de Génesis no solo se nos dice que Dios creó todas las cosas. Lo que en este capítulo queda manifiesto es la institución del reino de Dios. En el ordenamiento de la tierra, a lo largo de los 6 días, repetidas veces, Dios crea lo superior a partir de lo inferior y somete estos a aquellos. Y finalmente, crea al hombre. Dios hizo al hombre a su propia imagen para que tuviera capacidad de ejercer dominio sobre la totalidad de lo creado por Dios. ¿Quién no se admira de la majestuosidad, del garboso andar de un tigre de Bengala? Digo, que no lo tengamos cerquita, ¿verdad? En su jaulita o en la tele. O de la majestuosidad de un león. Claro que sí. Pero, o también las cosas graciosas, los popis que llaman, los cachorritos. Claro, son graciosos. Y toda la cosa. Sin embargo, solo al hombre, y no más que al hombre, Dios lo creó a su propia imagen. ¿Para qué? Para ser rey de la creación. ¿Dónde está su reinado, hermanos? ¿Dónde está nuestro reinado? Nos han engañado por 2000 años. Creer que lo más importante es lo espiritual y que debemos luchar y trabajar solamente por lo espiritual. Y allá afuera, nada. Allá afuera somos siervos, no de Dios, sino del hombre. Aunque el hombre fue colocado como rey de la creación, Génesis 1:28, los bendijo Dios y les dijo: creced y multiplicaos y señoread, ejercer dominio. ¿Dónde está nuestro dominio en la economía? ¿Dónde está nuestro dominio en la psicología? ¿Dónde está nuestro dominio en la medicina? ¿En la pedagogía? ¿Dónde está nuestro dominio, hermanos? No tenemos dominio. Este hombre que fue colocado como rey de la creación, ¿seguiría siendo rey de la creación? Sí. Seguía dependiendo de Dios en todo. Y además de servirle a Dios en todo. Por eso, el reino de Dios puede ser descrito como el reino en el cual todas las cosas han sido sujetas al hombre, en tanto que el hombre sigue sujeto en obediencia voluntaria a Dios. Entonces, el tema central de esta sección es la institución del reino de Dios. El contexto que rodea y sustenta este tema central es la revelación de que todas las cosas son de Dios, por Dios y para Dios, como nos recuerda Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios te creó a ti y a mí, lo hizo con el propósito de darle el dominio sobre todo cuanto acaba de ser creado. El hombre habría de gobernar el mundo entero en el nombre de Dios. ¿Qué gobernamos? Nada.
Así de sencillo. Nada. Que porque se persigna al abrir su negocio, no me diga que eso ya es traer el reino a los pies de Cristo. Las Escrituras no son un libro de meras obras humanas. Las Escrituras no tratan específicamente de la fe de Abraham, o de la valentía de David, o la sabiduría de Salomón. Las Escrituras tampoco hacen resaltar las cualidades de los hombres. Más bien, la palabra de Dios es el libro de la revelación de la gracia divina. Génesis 3. Aunque menciona el pecado, el tema central de ese capítulo no es el pecado. Más bien, ese capítulo muestra cómo Dios se opone al pecado y cómo Dios conquista el pecado mediante su gracia. Pudiendo y habiendo dejar al hombre en su pecado, en la promiscuidad de su pecado, Dios sale en busca del hombre. ¿Dónde estás, Adán? Tuve miedo y me escondí. ¿Y cuándo Adán aceptó su pecado? ¿Cuándo aceptamos nosotros que estamos en el camino equivocado? ¿Cuándo aceptamos nuestros errores? No, nunca. Son los demás que están equivocados. Nosotros acumulamos toneladas y toneladas de justificaciones, pero jamás nos hallamos culpables. Jamás. Los culpables son los otros. Los malos son los otros. Como aquel funcionario, creo que era presidente municipal, que robó, pero no más poquito. ¿Sí? Pero hay otros que roban mucho. Y ya con eso nos conformamos. Como ese fariseo. Te doy gracias porque yo diezmo, porque voy a la IP el Mesías cada domingo. No soy como este que falta mucho. No soy como este, que etcétera y etcétera. No, hermanos. Lo que vemos aquí es Dios en busca del hombre. Adán y su esposa, antes de comer del fruto prohibido, conocían del juicio de Dios. Y cuando cayeron en la transgresión, sintieron el peso del juicio divino. Por eso se escondieron de Dios. No fue el hombre quien buscó a Dios. Ustedes lo saben. Huyen de Dios. Odian a Dios. Ni se atreva usted a hablarles de Dios. Porque se termina la amistad. Se termina el amor. Fue Dios quien los buscó. Es Dios quien va siempre buscándonos. Y fue Dios quien los confrontó con su pecado. Sin embargo, la revelación del juicio de Dios solo los condujo al conocimiento del pecado. Hasta ahí. Pero no los llevó al arrepentimiento. La confesión de pecado y a la conversión. Porque una cosa es saber que soy pecador. Otra cosa es al verdadero arrepentimiento y otra cosa es la verdadera conversión. Por eso, Adán y Eva tan solo se deshacían en excusas por lo que habían hecho, pero nunca reconocieron su culpa y nunca pidieron perdón por su pecado. ¿Qué hiciste, Adán? La mujer que me diste. Entonces el culpable era Dios. Se dirige a la mujer. La serpiente que tú creaste. Siempre
Siempre habrá una excusa para nuestro pecado, pero nunca aceptaremos nuestro pecado si Dios en su gracia no nos mueve con el poder de su Espíritu. Por otra parte, cuando en el juicio contra la serpiente se reveló la gracia de Dios, solo entonces Adán y Eva mostraron su fe confesando su culpa. Es por gracia. Solo Dios en su gracia. Por eso, tan pronto como el hombre escuchó la promesa de la venida de la simiente de mujer, del segundo Adán, esto es Jesús, lo cual también es una buena noticia, es decir, evangelio, entonces Abraham creyó. Por eso Adán ya no llamó más a su mujer varona, sino Eva, que en hebreo significa vida. Y así, al escoger este nombre para ella, Adán demostró su fe en la promesa del Mesías, el ungido de Dios que expiaría la culpa de Adán y su descendencia. Este es pues el evangelio del reino. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Mejor dicho, dice el reino de los cielos. Ahorita explicamos. Hay un reino caído. Hay un reino inundado en el pecado. Pero con su rey, el segundo Adán, hay un reino restaurado. Es como cuando en las grandes batallas se conquista una cabeza de playa, por así decirlo, y en esa burbujita empiezan a llegar las tropas y tropas y tropas. Lo demás solo es cuestión ¿qué? De tiempo. Avanzar, avanzar y avanzar. Ese reino ha sido ganado. Ese reino ha sido restaurado. Ahí está ya la cabeza de playa, ganada por nuestro Salvador. Y allá estamos las tropas, hecho pelotas nada más, amontonados, porque no queremos salir de nuestra zona de confort. Vivir de su propio negocio cuesta. Es fe, hermanos, ¿sí? Distinto de depender de su quincenita, de su semanita. Pero cuando usted es emprendedor, y es lo que muchos no quieren arriesgar, pregúntenles a los que ahora ya el Señor les ha bendecido, ¿cómo comenzaron? Vendiendo un tamalito, vendiendo un jitomatito, vendiendo un jarrito. No fue fácil, hermanos, pero es lo que no queremos. ¿Sí? Eso es lo difícil, trabajar por el reino. ¿Cómo van a ser acogidos los egresados de nuestras universidades cristianas, si hubiera, si no tenemos empresas cristianas? ¿Dónde están esas empresas cristianas? Y las pocas que hay, no, cristianos para nada, fúchila. Prefieren los paganos. ¿Qué hemos hecho? Algo, ¿no? Así que, hermanos, por eso tenemos que ver ahora que con la llegada de Jesús, ahora lo que vemos es la manifestación de la gracia en el reino de Dios. Ahora este es el segundo punto, el cual iniciamos su abordaje. El hombre debe a Dios todo cuanto es y cuanto tiene. Por eso más adelante el apóstol Pablo dice, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Necesita explicación? En otra parte también declara, ¿qué tienes que no hayas recibido?
Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que el hombre tiene es solamente por el favor de Dios. Y esto es lo que en términos generales significa gracia. El favor de Dios para con los hombres. Nuevamente, debemos visualizar a Adán en el paraíso de la creación. El hombre tenía que escoger conscientemente los términos del favor que le era otorgado por Dios. Y este favor consistía en presidir el desarrollo cultural del universo. ¿Qué preside usted? Nada. ¿Usted está enseñando filosofía a nuestros jóvenes? ¿Medicina a nuestros jóvenes? ¿Economía a nuestros jóvenes? ¿Quiénes los están enseñando? ¿Quiénes los están educando? Víboras, serpientes, envenenándoles su corazón. Y de eso los padres no somos conscientes. Estamos orgullosos de las universidades a los cuales asisten nuestros hijos, pero no pasa por nuestra cabeza un día siquiera a ver si mis bisnietos ya pueden ir a una escuela cristiana. No está en nuestra lista de prioridades, hermanos. Yo sé que es difícil. Yo sé, ya lo hemos intentado. Y hemos salido desilusionados. Maestros, padres y alumnos. Pero no imposible, hermanos. No imposible. Israel acaba de enviar una nave, Bereshit. Se estrelló. Pero dice, lo vamos a intentar de nuevo. Vamos a enviar Bereshit 2. Conocí a alguien que las cosas de computación le pasaban por arriba de la cabeza. No le entiendo, pero voy por más. No queremos salir de nuestra zona de confort. No queremos arriesgar nada. Estamos contentos con lo poquito que tenemos cuando podríamos tenerlo todo, hermanos. Somos conformistas. Nos conformamos con las lentejas cuando el Señor nos dio todo lo que hay en el universo. El hombre recibió esta oportunidad mediante un mandamiento específico. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ahí está la sentencia. En términos generales, la ciencia es el conocimiento, y el conocimiento es también el saber. El saber aquí significa distinguir que bueno es todo aquello que Dios ordena y malo todo aquello que Él prohíbe. Punto. Así de sencillo. La caída del hombre no fue entonces un asunto de juicio humano. No es el hombre quien decide, mediante su llamado libre albedrío, conceptuar lo que es bueno y lo que es malo. En una serie por ahí que salió en la televisión de la lucha entre los liberalistas en México, en este caso un capítulo especial de Melchor Ocampo y la guerra con los papistas. Llevan prisionero al Melchor Ocampo y sus captores le preguntan: ¿por qué tienen tanta inquina con los sacerdotes? Y Melchor responde: porque son unos abusadores. Y sus captores le dicen: pero si no hubiera sacerdotes, ¿cómo vamos a saber lo bueno?
Melchor Ocampo responde: por la ley. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Perdonen la expresión, par de brutos. Porque ciertamente ¿a quién les están dando los captores de Melchor? A los sacerdotes, no a la Escritura, no a la palabra de Dios. ¿Y qué hace Melchor Ocampo? La ley. ¿La ley qué? La ley regulada, establecida por hombres. Y no todo lo que sale del Congreso es legal. No todo lo legal es legal, hermanos. El hecho de que sea promulgado en un Congreso no significa que realmente todo eso sea legal. Aquellos dos árboles representaban dos direcciones opuestas. El árbol de la vida, beber de la sabiduría de Dios. El árbol del bien y del mal, beber de la sabiduría de los hombres caídos. El pecado. ¿Dónde abreva usted? ¿Dónde abrevamos? ¿Dónde nos graduamos? Piénselo. Yo sé que es duro, hermanos. A mí me costó trabajo poderlo entender. Si esa aula hablara de la biblioteca, porque ese era mi salón, me avergonzaría de todo lo que dije en esa aula, hermanos. Si el hombre comía del fruto prohibido, estaba rechazando el favor de la voluntad de Dios. Estaba rechazando la palabra de Dios, la cual es la única tesis verdadera. La tesis es de Dios. Y todo lo que se oponga a esta tesis es la antítesis. Y aquí está el problema. Porque más tarde o más temprano entrarás en conflicto entre la tesis de Dios y la tesis de tus mentores. ¿Y a quién le vas a hacer caso? Ya adiviné, a tus mentores. Porque si no, no te titulas. Porque si no te titulas, no vas a encontrar trabajo. ¿Ven? Y es el juego de nunca acabar. Lamentablemente, el hombre sucumbió y fue una catástrofe para la creación. Pero la gracia triunfó sobre el pecado, porque Dios prometió un Mesías, es decir, un segundo Adán, el cual cumpliría lo que el primero no pudo. Y ese segundo Adán es Cristo. Y este fue su evangelio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí la palabra cielo no indica un lugar, sino el origen divino de dicho reino. Por eso es muy propio también decir: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. O decir: conviértanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y nadie podrá entrar a ese bendito reino si primeramente no reconoce su maldad, su pecado, su perversidad, y arrepentido cree en la gracia de Dios y se convierte al Dios vivo y verdadero. Este es pues el evangelio de Jesucristo, el que él proclamaba, el evangelio del reino. Arrepentíos, decía Jesús, porque el reino de Dios se ha acercado. El rey, Jesús, ha llegado, y con él su reino, lo cual significa, en primer lugar, redención. Significa también restauración, y significa también reino de Dios. Significa también juicio, juicio para todos aquellos que se resistan a su voluntad, y quebranto continuo para todos aquellos que se opongan a la manifestación, establecimiento y expansión de este glorioso reino de Dios. Más tarde o más temprano, el juicio de Dios llegará. Piénsenlo, padres. ¿A dónde estamos aventando a nuestros hijos? Violentar el orden ley
cósmico tiene sus consecuencias. Hoy o mañana. Pero el juicio, de cualquier manera, se manifestará. Nos toca pues a nosotros los elegidos, la iglesia de Jesucristo, proclamar el evangelio del reino con las mismas palabras de su rey. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Hemos de proclamar el reino de Dios con nuestras manos, con nuestro trabajo, con nuestro pensamiento, con nuestro quehacer científico, con nuestro quehacer jurídico, con todo, ahí donde Dios te ha puesto. Tienes que rescatar, tienes que restaurar, tienes que redirigir. Y eso es lo que nos da miedo hacer. Predicando el evangelio, aunque literalmente esta palabra significa buena noticia, no debe referirse únicamente a los 4 evangelios ni a la noticia de la salvación. Esto sería un reduccionismo miope. Toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es el evangelio, es decir, la buena noticia de la historia de la redención y de la restauración de un orden total cósmico. La palabra de Dios, por la revelación del Espíritu Santo, nos da a conocer que este universo es creación de Dios. Nos muestra que el hombre fue creado para gobernar la creación en el nombre de Dios. Pero el pecado del hombre no solo arruinó la relación entre Dios y el hombre, sino infectó con su pecado a la totalidad de la creación. Por esa misma palabra anuncia la redención del hombre y de la creación. Porque de tal manera amó Dios, Tom Cosmón, al mundo. Dios sigue amando al venadito, al mango, a la estrella, a todo lo que Él ha creado. Este es el evangelio. El evangelio es la restauración del orden establecido para la totalidad de la creación. El evangelio entonces aquí es una buena noticia de restauración. Debemos entonces, como elegidos, predicar el evangelio, sí, pero también debemos el querigma del reino, la proclamación del reino, es decir, la gloriosa majestad divina, la providencia de Dios, que es igual al gobierno, dirección y sustento de la creación. Este mundo sigue perteneciendo a Dios. Él lo creó, es suyo y reclamará lo que es suyo. La naturaleza no es autónoma, está regida por principios cosmonómicos que sustentan el universo. El hombre, siendo parte de la creación, no es autónomo ni el arquitecto de su propio destino. El hombre ha sido creado en oficio como siervo, custodio y mayordomo. Y el rey, que plantó su viña, ha enviado a su hijo para recoger los frutos de su viña. Y ustedes lo saben, si la viña no da fruto, ¿qué pasa? Es arrancada y quemada. Y entonces el hombre tendrá que dar cuenta de su mayordomía. Como siervo de Dios, el hombre debe vivir siempre haciendo la voluntad de Dios. El hombre, como custodio de su prójimo y mayordomo de la creación, también rendirá cuentas de su oficio. Y ay de él si fuere hallado falto. Por eso el rey reclama: arrepentidos. Concluyendo entonces, el evangelio
no es simplemente salvacionismo. Anunciar el Evangelio implica la proclamación del reino de Dios. Su evangelismo está mocho si solo reparte un folletito y le dice: arrepiéntete de tu pecado y conviértete. Debe hacerse, pero no es lo único. Pero si este reino, debe quedar claro, este reino no puede ser alcanzado ni por un mero academismo, ni por un mero espiritualismo o un simple sacramentalismo. Esto lo tuvo que entender Nicodemo, quien estaba asombrado del poder de la enseñanza de Jesucristo y creía que con una sencilla plática con el rabí, él también, como si hubiera tomado un diplomado extra, agregaría un conocimiento más a su vida. Digo, hoy que están en boda los diplomados. Un diplomado más, pues así después de pasar su vida tomando diplomado y diplomado y diplomado. El Señor diría: quiero velas, no veladoras. Quiero ver su trabajo en el reino. Quiero ver el fruto de sus obras en el reino. Eso habla de una verdadera metanoia. La respuesta de nuestro Señor fue contundente para Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Necesaria la conversión? Sí. Pero además dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua aquí es un símil de la palabra de Dios. Si no te diriges por la palabra, si tu mentor en lugar de la palabra, en lugar del Espíritu Santo, es Marx o cualquier otro mono o cualquier otra araña, entonces no puedes entrar en el reino de Dios. También el apóstol Pablo amplía el concepto del reino cuando dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ya lo hemos explicado, el significado de esta palabra: servicio y trabajo. Eso significa el reino: servicio y trabajo, servir y trabajar, servir y trabajar. El evangelio del reino es conversión y es vida. Una vida orientada y dirigida por una cosmovisión verdaderamente escritural. Una cosmovisión bíblica implica una manera escritural de ver, interpretar, vivir y hacer toda una vida completamente subyugada a Cristo y a su evangelio. Por lo tanto, evangelizar es proclamar el reino de Dios. Creer en el evangelio es ver el reino de Dios. Entrar a ese reino y trabajar por ese reino. Pro magni regis, por el rey, por la majestad del rey. Pro regnum, por el reino. Que por esto consumamos nuestras vidas. Amén. Bendito Dios, amoroso Padre, poderoso Señor del universo. Estamos anonadados por tu paciencia, por tu gracia, porque siendo abúlicos, siendo remisos en nuestra tarea del reino, tú con paciencia y amor nos sigues sosteniendo. Perdónanos, Señor, porque hemos echado a perder generaciones y generaciones de jóvenes, hoy adultos, y nosotros no hemos cambiado la historia,
porque hemos hecho lo mismo con nuestros hijos. Y si tú no tienes piedad de nosotros y de nuestros hijos, ellos repetirán la historia. Y por eso, Señor, clamamos a ti, a tu gracia, a tu Espíritu Santo. Abre los ojos de tu pueblo, abre nuestros ojos, para que podamos ver la inmensidad del universo, la inmensidad de tu reino, y también, Señor, la inmensidad de nuestra tarea dentro de él. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esta tarea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, puestos en pie, respondamos a la palabra que ha sido publicada. Respondamos con el libro número 255. Lord al inmortal invisible Rey. Santo, ven a
respondamos también al mensaje de este día, la palabra republicana, con nuestros diezmos, ofrendas y primicias.